¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los valores que se le paga al gobierno para que pueda solventar los gastos públicos. Estos son obligatorios y se calculan en forma de porcentajes. Estos atributos deben ser pagados tanto por personas físicas como por personas morales. Las personas físicas, también conocidas como personas naturales, son los individuos comunes y corrientes, mientras que las personas morales o jurídicas, a pesar del nombre, son las empresas constituidas. Pero, ¿para qué sirven los impuestos? Estos sirven para pagar los gastos del Estado. Gracias a estos es posible financiar la construcción de obras públicas como carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos, etc. También permiten cubrir los gastos que se invierten en salud, educación, seguridad, ayudas sociales, entre otros. Además, parte del dinero recaudado se destina a pagar la deuda pública. La recaudación de tributos es la principal fuente de ingresos del Estado. Sin ellos no sería posible mantener un país. Los impuestos son bastante antiguos, casi como la creación de los propios estados. Si nos remontamos a la Edad Media, nos podremos percatar de que los individuos prestaban sus servicios de forma directa a los señores feudales. En ese entonces se les obligaba prácticamente a prestar sus servicios, pero hay algo que debemos tener en cuenta. Aunque los impuestos están monetizados, a la gente no se le obliga a prestar sus servicios, sino a dar dinero. En cuanto al sistema feudal, las personas, como ya he dicho, estaban prácticamente obligadas a trabajar. En nuestro sistema tributario actual se les obliga a compartir con el Estado lo que reciben por su trabajo. En el caso de Estados Unidos existía ese temor de que se produjera de cierta forma un abuso en cuanto al poder recaudador. Esto los indujo a que se establecieran ciertas restricciones constitucionales sobre el tipo de impuesto que podía establecerse. Un ejemplo claro de esto es que en el sur agrícola, que en ese momento era la principal región exportadora del país, se tenía la incertidumbre de que el norte, que era muchísimo más poblado, estableciera impuestos a los exportadores, obligándolos así a los sureños a soportar gran parte desproporcionada de los costes del Estado. En cuanto a las restricciones establecidas, se debían a ciertas experiencias que tenían las colonias americanas en cuanto al uso de lo que se consideraban impuestos discriminatorios grabados por el gobierno británico. Los impuestos pueden dividirse en dos grandes clases, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos son aquellos que gravan el patrimonio o la renta de las personas con independencia de su destinación, por ejemplo, el impuesto de la renta o el impuesto predial. Por el otro lado, los indirectos son los que recaen sobre el consumo o sobre las transacciones. Un ejemplo de ello es el IVA o el impuesto especial sobre producción y servicios. Ejemplo de estas clases de impuestos son las siguientes gráficas donde se muestran las fuentes de ingresos de la Administración Federal de Estados Unidos, de los estados y de los municipios en 1997. La primera gráfica, donde las fuentes de los ingresos federales en Estados Unidos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la seguridad social representan la mayor parte de los ingresos federales, mientras que en la gráfica de fuentes de los ingresos de los estados y de los municipios, los impuestos sobre las ventas, los impuestos sobre el patrimonio y las ayudas federales representan la misma cantidad que los ingresos de los estados y de los municipios. La decimosexta enmienda en 1913 estableció un impuesto sobre la renta. Los principales ingresos de Estados Unidos eran los impuestos sobre consumos específicos y aranceles. En el siglo XX, los impuestos sobre la renta de personas físicas y sociedades y las cotizaciones a la seguridad social se convirtieron en la principal fuente de ingresos. Los impuestos directos comenzaron a tener una disminución desde 1960 de los impuestos sobre sociedades y un aumento de las contribuciones de seguridad social. En cuanto a las comparaciones con otros países, en las últimas décadas, la mayoría de los países europeos han recurrido más al impuesto sobre el valor añadido, lo que conocemos como IVA, mientras que Estados Unidos recurre mucho más al impuesto sobre la renta de las personas. Los impuestos son inevitablemente dolorosos. Como cabría esperar, el diseño de los sistemas tributarios siempre ha sido objeto de considerables controversias, por decirlo de la forma más sencilla. A la mayoría de la gente le gustaría pagar menos impuestos. Se acepta que un buen sistema tributario debe tener 5 propiedades.
La primera, eficiencia económica. No debe interferir en la asignación eficiente de los recursos. La segunda, sencillez administrativa. Debe ser fácil y relativamente barato de administrar. 3. Flexibilidad. Debe ser capaz de responder fácilmente, en algunos casos automáticamente, a los cambios de las circunstancias económicas. 4. Responsabilidad política. Debe diseñarse de tal forma que cada individuo pueda averiguar qué está pagando y saber en qué medida el sistema refleja sus preferencias. Y 5. Justicia. Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos. La eficiencia económica. Si no hubiera fallos de mercado, la economía asignaría recursos de forma eficiente automáticamente. La mayoría de los impuestos alteran los precios relativos porque distorsionan las señales de los precios y en consecuencia alteran la asignación de recursos. Una persistente cuestión es el grado en el que el sistema tributario reduce los incentivos para ahorrar y trabajar y distorsiona otras decisiones relacionadas con el consumo y la producción. Influencia de los impuestos en la conducta. Los impuestos sobre la renta también pueden influir en la conducta, como en los años que una persona decide permanecer estudiando al afectar el rendimiento de la educación, una vez deducidos los impuestos. Pueden influir en la elección de la ocupación, donde los pagos en especie no están sujetos a los impuestos, en la decisión de buscar trabajo o cuidar de sus hijos, el número de horas que trabaja un contribuyente, aceptar un segundo trabajo y el empeño que se ponga en realizarlo, en su ahorro y cómo lo hace, en la decisión de jubilarse y si también decide continuar trabajando aún después de jubilarse. Los impuestos no solo influyen en la asunción de riesgos, en la asignación de recursos a la investigación y el desarrollo, en la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Los impuestos no solo afectan al nivel de inversión de las empresas, sino también el tipo de inversión. Influyen en la proporción del ahorro nacional que se asigna a vivienda y equipamiento, y influyen en el ritmo al que se agotan nuestros recursos naturales. No existe apenas ninguna decisión importante en nuestra economía relacionada con la asignación de los recursos en las que no influya de una u otra forma los impuestos. Da lo mismo si un empresario llega a darle dinero a un trabajador para que compre una póliza médica o que la compre él y se la entregue. Sin embargo, en términos fiscales son bastante diferentes. En el primer caso, el individuo recibe una renta imponible. En el segundo, el pago en especie que no está sujeto a impuestos. Estas implicaciones fiscales inducen a los empleados a ahorrar en un fondo de pensiones de la empresa en lugar de ahorrar directamente e incluso viéndose obligados a ahorrar más de lo que ahorrarían de forma voluntaria. Los dividendos también se ven afectados por los impuestos. Las ganancias de capital, las subidas de precio de un activo y los intereses reciben en algunos sistemas tributarios un tratamiento diferente. De la misma forma, la estructura fiscal puede influir significativamente en la estructura de las empresas, en las decisiones de financiar nuevas inversiones mediante créditos o emitiendo nuevas acciones, de tal forma que una empresa que tenga un elevado nivel de endeudamiento probablemente estaría menos dispuesta a realizar proyectos arriesgados que una empresa que se haya financiado principalmente emitiendo acciones. Efectos organizativos de los impuestos. La legislación tributaria distingue entre las sociedades que tienen responsabilidad limitada y los individuos, sociedades colectivas que no la tienen. Los efectos financieros suelen estar entrelazados con los efectos organizativos. El sistema tributario puede fomentar o desalentar los bancos en relación con otras instituciones o mecanismos financieros. En consecuencia, lleva a las empresas a obtener más o menos dinero a través de los bancos, principalmente en el mercado de acciones o de bonos. Se ha demostrado que cuando un banco conoce la situación financiera de la empresa, como la escasez de fondos, puede operar mejor y llevar a las empresas a obtener más dinero. Efectos en el equilibrio general.
Los impuestos establecidos sobre los ingresos salariales o sobre el rendimiento del capital alteran el equilibrio de la economía. Un impuesto sobre los intereses puede reducir la oferta de ahorro y a la larga el shock de capital, que a su vez puede reducir la productividad de los trabajadores y sus salarios. Estos son llamados efectos de equilibrio general. También un impuesto sobre el capital puede reducir la oferta de capital y aumentar así su rendimiento. En algunos casos puede llegar a elevar el grado de desigualdad. Efectos del anuncio de la introducción de un impuesto. La economía no se ajusta instantáneamente a un nuevo impuesto. A menudo las distorsiones a largo plazo son mucho mayores que a corto plazo, porque la economía es capaz de responder en mayor medida a la nueva situación. A veces los efectos de los impuestos pueden aparecer simplemente con anunciarse, aunque no esté todavía establecido. Cuando se anuncia el tratamiento fiscal que recibirá en el futuro un activo, el anuncio repercute inmediatamente en el valor de dicho activo. Al emitirse un anuncio, si se cree que está a punto de elevarse el impuesto sobre una determinada categoría de activos, puede bajar vertiginosamente el precio de esa categoría de activos. No solo es el efecto del anuncio el que plantea graves problemas de equidad, el temor de que el gobierno decida imponer un nuevo gravamen también puede producir un importante efecto distorsionador en la oferta de activos. Impuestos distorsionadores y no distorsionadores. Todo sistema tributario influye en la conducta de la gente. Un impuesto es no distorsionador si y solo si el individuo no puede hacer nada para alterar sus obligaciones fiscales. Los economistas llaman a los impuestos de este tipo impuestos de cuantía fija. Existen distorsiones cuando el individuo intenta alterar sus obligaciones fiscales. Casi todos los impuestos que existen en los países occidentales son distorsionadores en este sentido. Un impuesto de capitación, un impuesto que hay que pagar independientemente de la renta o de la riqueza, es un impuesto de cuantía fija. Un impuesto que depende de características que no pueden alterarse, también lo es. Dado que los individuos y las empresas no pueden evitar los impuestos de cuantía fija, ya que estos no alteran la conducta o la reasignación de recursos, lo único que ocurre es que la disminución de la renta después de deducir los impuestos produce un efecto renta. Todo impuesto sobre las mercancías es distorsionador. Una persona puede alterar sus obligaciones fiscales comprando simplemente una cantidad menor de la mercancía gravada. Cualquier impuesto sobre la renta es distorsionador. Un individuo puede reducir sus obligaciones fiscales trabajando menos o ahorrando menos. Impuestos correctores. Hasta ahora hemos puesto el énfasis en los aspectos negativos de los impuestos, en el hecho de que debemos intentar desafiar un sistema tributario que no interfiera en la eficiencia económica. Pero recuérdese que en presencia de fallos de mercado, la utilización de los recursos no será en general eficiente. Los impuestos pueden utilizarse a veces de una manera positiva para corregir algún fallo del mercado. Los impuestos correctores recaudan impuestos y mejoran al mismo tiempo la eficiencia de la asignación de los recursos. El impuesto establecido en la industria química para pagar los costes de la limpieza y eliminación de residuos tóxicos puede concebirse como un impuesto de estas características. Todos los impuestos afectan de alguna forma a la conducta. ¿A qué me refiero con que afectan de alguna forma a la conducta? Es porque reducen el poder de gasto, y las distorsiones se encuentran relacionadas con las medidas que adoptan los individuos para evadir impuestos, ya sea trabajando menos o reduciendo así su demanda tributaria. En cuanto a los impuestos de cuantía fija, son impuestos fijos, debido a que el individuo no puede alterarlos de ninguna manera. Por otro lado, los impuestos correctores al momento de gravar actividades, como la contaminación por ejemplo, generan una externalidad negativa, porque recaudan de forma simultánea ingresos y mejoran la eficiencia económica. En cuanto a los costes administrativos de gestionar un sistema fiscal, estos dependen de varios factores. Uno de ellos es que depende de la información que se va a archivar, si no se pagarán impuestos en dado caso. Un ejemplo claro son las empresas, ya que éstas tienen que contabilizar sus propios fines administrativos. Las computadoras de última generación han reducido en gran medida los costes en las grandes empresas. El segundo de ellos sería que determinan los costes administrativos de un sistema tributario es sumamente complejo. Gran parte de los costes administrativos del sistema tributario es su complejidad, como ya he dicho. Gran parte de los costes para poder administrar el sistema del impuesto sobre la renta se debe a las disposiciones que se encuentran disponibles en la legislación.
Los cambios de las circunstancias exigen modificar los tipos impositivos. Estos ajustes son fáciles de realizar en el caso de algunas estructuras impositivas. En otros, requieren un amplio debate político y en otros se realizan automáticamente. La flexibilidad se compone de tres aspectos. La primera, que es la estabilización automática. Cuando los precios son estables, el impuesto sobre la renta muestra un elevado grado de estabilización automática debido a su estructura progresiva. Cuando disminuye la renta, como consecuencia de una recesión, baja el tipo impositivo medio, es decir, los individuos pagan tipos impositivos más bajos debido a que sus ingresos son menores. En cambio, cuando aumenta la renta, también aumenta el tipo impositivo medio. La indiciación contribuye, pues, a la estabilización cuando suben los precios durante las recesiones. Reduce los efectos estabilizadores automáticos del impuesto sobre la renta durante los periodos de expansión e inflación. El segundo se refiere a las dificultades políticas para ajustar los tipos. Cualquier intento de modificar el tipo impositivo suele suscitar un intenso debate político. Se encuentra como dificultad ya que ni siquiera está claro cómo debe evaluarse la justicia de una propuesta de reforma. ¿Es justa una reforma fiscal que reduce el tipo medio a que se enfrenta una familia con un solo perceptor de ingresos, pero eleva el tipo medio de una familia con dos perceptores de ingresos? Son muchas las preguntas que surgen para poder realizar estos ajustes, ya que va de por medio la economía de cada individuo. El tercer aspecto es la velocidad de los ajustes, la cual es importante para estabilizar la economía. Este es temporal para la práctica de los cambios de la legislación fiscal, una vez aprobada. Si las fluctuaciones de la economía son rápidas, los retardos pueden reducir la eficacia, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, como instrumento para estabilizar la economía. Siempre existe el peligro de que si los retardos son suficientemente largos, se suban los impuestos justamente cuando la economía necesita una reducción y viceversa, es decir, mostrando los resultados contrarios a los que se buscan. Uno de los argumentos en favor del impuesto sobre el valor añadido es que pasa más inadvertido que otros impuestos, como el de la renta. La gente nunca calcula la cantidad total que paga al Estado en concepto de IVA. Desde el punto de vista de transparencia, el impuesto sobre sociedades es uno de los peores, porque no es evidente quién paga realmente el impuesto. Son las personas, no las instituciones las que lo pagan. Son los accionistas, los trabajadores y los clientes los quienes soportan en última instancia la carga del impuesto. Una estructura fiscal políticamente responsable también es aquella en la que los impuestos varían como consecuencia de la legislación y en la que el gobierno debe recurrir repetidamente a los ciudadanos para que valoren si están gastando demasiado o excesivamente poco. Cuando los tipos impositivos son muy progresivos, suben cuando aumenta la renta, los ingresos fiscales del Estado aumentan en términos reales, por ejemplo, como proporción de la renta nacional en épocas inflacionistas. La mayoría de las críticas a los sistemas fiscales comienzan por su falta de equidad. Sin embargo, como veremos, es difícil definir exactamente qué es o no equitativo. Existen dos conceptos distintos de equidad, la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal. Se dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos que son iguales en todos los aspectos reciben el mismo trato. Así, por ejemplo, un sistema tributario que discriminase por motivos raciales, sexuales o religiosos sería generalmente considerado como injusto desde este punto de vista. El sistema no discrimina, no diferencia a los individuos. En la práctica hay muchos. La equidad horizontal. Se dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos que son iguales en todos los aspectos reciben el mismo trato. Así, por ejemplo, un sistema tributario que discriminase por motivos raciales, sexuales o religiosos sería generalmente considerado como injusto desde este punto de vista. El sistema no discrimina, no diferencia a los individuos, ya que en la práctica hay muchos ejemplos en los que el sistema tributario da un trato distinto a las personas que tienen gustos diferentes. Los impuestos más elevados que están sujetos a las bebidas alcohólicas fuertes discriminan a las personas que prefieren el whisky en relación con las que prefieren el vino o la cerveza. Las personas que prefieren pasar las vacaciones en su propia residencia de verano reciben un trato preferente en comparación con las que prefieren viajar. Si aceptamos que las diferencias de gusto son diferencias económicas importantes,
que el sistema tributario debería tener en cuenta, podemos decir que en este caso no se cumple el principio de equidad horizontal. Una primera respuesta intuitiva podría ser que las distinciones son inadmisibles. La edad, el sexo y el estado civil deben ser irrelevantes. De hecho, actualmente en muchos países se hacen distinciones en función de la edad. En algunos países las personas que tienen más de 70 años gozan de una deducción especial y del estado civil, si dos personas que tengan cada una de ellas los mismos ingresos se casan, en ciertos países pagan más impuestos que antes de casarse, por lo que la sociedad piensa que estas distinciones son relevantes. En las familias en las que hay dos perceptores de ingresos, la conducta del que percibe el salario más bajo es mucho más sensible al impuesto, mientras que los impuestos sobre la renta apenas influyen en la cantidad de trabajo ofrecida por el trabajador principal. Pueden influir significativamente en el trabajo secundario. Por lo tanto, si el gobierno quisiera minimizar la ineficiencia generada por el sistema fiscal, gravaría a los trabajadores secundarios con un impuesto más bajo. Responsabilidad política. Un valor político defendido por muchos es que el Estado no debe tratar de aprovecharse de los ciudadanos desinformados. En el caso de la tributación, esta postura recomienda que se establezcan impuestos que se sepa claramente quién los paga. Estos impuestos se conocen con el nombre de impuestos transparentes. Cada vez son más los que consideran que la transparencia es una característica importante de un buen impuesto. Se dice que las medidas son transparentes cuando está claro quién se beneficia y quién paga. A veces parece como si el Estado procurara representar erróneamente los verdaderos costes de los servicios que presta. En algunos casos hay un intento casi deliberado de convencer a los ciudadanos de que el coste del Estado es menor del que realmente es. La equidad vertical. Aunque el principio de la equidad horizontal establece que los individuos que son esencialmente idénticos deben recibir el mismo trato, el principio de la equidad vertical establece que algunos se encuentran en mejores condiciones que otros para pagar impuestos y que deben pagarlos. Esto plantea tres problemas: determinar quién debe pagar en principio un tipo más alto, poner en práctica este principio, es decir, elaborar unas normas fiscales que correspondan a este principio y decidir si una persona se encuentra en condiciones de pagar el tipo más alto, cuánto más debe pagar en relación con los demás. La renta como criterio para establecer los impuestos. La renta es el criterio más utilizado para establecer los impuestos. Muchos responsables de la política económica consideran que es un buen indicador de la capacidad de pago. Los que tienen una renta más alta tienen más capacidad para pagar y por lo tanto deben pagar más impuestos. Está muy extendida la idea de que los que tienen una renta más alta no solo deben pagar más impuestos, sino que deben pagar una mayor parte de su renta en impuestos. Es decir, los impuestos deben ser progresivos. Pero obsérvese que los ricos pueden pagar una parte menor de su renta en impuestos. Los impuestos pueden ser regresivos, pero aún así pagar más en términos absolutos. Hasta el siglo XX, el Estado recurría a los impuestos indirectos, los aranceles, los derechos aduaneros y los impuestos sobre ciertos bienes de lujo para obtener ingresos. Solo cuando el Estado adquirió un papel más importante y necesitó más ingresos, fue cuando recurrió a impuestos cuya base tributaria era más amplia y especialmente al impuesto sobre la renta. Este impuesto parecía capaz, además de introducir un elevado grado de progresividad y de evitar las distorsiones relacionadas con la existencia de un elevado número de impuestos sobre diferentes mercancías. Sin embargo, los economistas y los filósofos han criticado mucho el impuesto sobre la renta y actualmente se ha ido convirtiendo en la mayoría de los países en una fuente de ingresos menos importante. Ha sido sustituido por el impuesto sobre el valor añadido, que solo grava el consumo, no el ahorro o la inversión, y que normalmente no es progresivo. El consumo como criterio para determinar los impuestos. Uno de los argumentos más convincentes en contra de la renta como criterio para determinar los impuestos es que la renta corresponde a la contribución del individuo a la sociedad, al valor de su producción económica. ¿Pero no sería más justo pagar en función del consumo? Una importante cuestión es saber si el ahorro debe eximirse del pago de impuestos. Puede demostrarse que eso equivale a preguntarse si debe eximirse los ingresos generados por el ahorro, los intereses, los dividendos y las ganancias de capital. Si una persona decide ahorrar un 20% de sus ingresos para su jubilación,
en comparación con otra que recibe el mismo ingreso, pero se lo gasta por completo. Al final una persona tendrá que pagar más impuestos que otra, debido a que la renta de una es mayor que la otra, y por lo tanto puede aportar más al Estado en impuestos. La renta percibida a lo largo de toda la vida como criterio para establecer los impuestos. El contraste entre el consumo y la renta como criterio para establecer los impuestos puede no ser tan claro como a veces se quiera hacer ver. El verdadero problema puede ser decidir cuál es la unidad de tiempo que debe utilizarse como base tributaria. Según una postura cada vez más defendida, la base tributaria debe ser la renta obtenida a lo largo de toda la vida, y no la renta obtenida durante un año. La renta obtenida a lo largo de toda la vida es el valor actual descontado de la renta salarial del individuo. Obsérvese la importante consecuencia de la utilización de la renta obtenida a lo largo de toda la vida como base tributaria. La renta procedente de intereses debe estar exenta de impuestos. Un impuesto sobre el consumo equivale a un impuesto sobre la renta obtenida durante toda la vida, el cual equivale a su vez a un impuesto que solo grava los salarios. En este punto vamos a estudiar la eficiencia. Debemos de tener en cuenta tanto las distorsiones como también los recursos que se utilizan para aplicar algunos impuestos, los costes administrativos y los costes del cumplimiento. Ahora bien, tenemos que identificar los sistemas eficaces en el sentido de Pareto. Esto ya lo hemos visto muchas veces en este trimestre, así que bueno, se los recordaré por si ya lo han olvidado, que es las estructuras tributarias, tales que dados los instrumentos y la información de la cual puede disponer el Estado, no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. La ventaja que tiene este enfoque es que reside en que separa las cuestiones de eficiencia de los juicios de valor. Stiglitz evoca un ejemplo que dice que casi todo el mundo estaría de acuerdo con que si pudiéramos encontrar un sistema fiscal que mejorara el bienestar de todos en gran medida, o de algunos sin empeorar el de algún otro, podríamos adoptarlo. Pero, sin embargo, muy a menudo ninguno de ellos es mejor que los demás. Aplicando uno en vez de otro, quizás podrían aumentar el bienestar de los pobres, pero a costa de empeorar el de los ricos. En este caso, Stiglitz se pregunta lo siguiente: ¿son las ganancias que obtienen los pobres suficientemente grandes como para justificar las pérdidas que experimentan los ricos? La respuesta dependería en gran medida de los juicios de valor, sobre los que pueden haber ciertas discrepancias. Tradicionalmente, se consideraba que el utilitarismo constituía un argumento en favor de los impuestos progresivos, es decir, de los impuestos que gravan a los ricos con tipos más altos que a los pobres. Según los impuestos deben ser tales que la utilidad marginal de la renta debe ser la misma para todas las personas. El utilitarismo suponía que el establecimiento de un impuesto no afectaba a la renta. Hoy se admite generalmente que pueda afectarla. Cuando la afecta, requiere que comparemos la pérdida de utilidad provocada por un aumento de los impuestos en el incremento de los ingresos. Requiere que el cociente sea variación de la utilidad entre la variación de los ingresos sea el mismo para todos los individuos. De ser así, si un grupo tiene una oferta de trabajo muy elástica, es decir, conforme aumenta el tipo impositivo, disminuye extraordinariamente su oferta de trabajo. El aumento del tipo del impuesto sobre la renta genera relativamente pocos ingresos, por lo que sobre estos individuos no debería recaer un tipo impositivo elevado. Algunos economistas y filósofos creen que el enfoque utilitarista no es suficientemente igualitarista, que no presta suficiente atención a la desigualdad. Según la idea de John Rawls, la sociedad solo debe preocuparse del bienestar del individuo que se encuentra en peor situación, por lo que debe diseñar un sistema tributario y otras políticas sociales que maximicen un bienestar. La función social del bienestar rawlsiana, que maximiza el bienestar del individuo que se encuentra en peor situación, tiene una consecuencia sencilla y directa en términos de política impositiva. Hay que elevar los tipos impositivos de todos los individuos menos del que se encuentra en peor situación, hasta el punto en que se maximicen los ingresos fiscales recaudados. Eso no implica necesariamente que deba gravarse el 80 o 90% de la renta de las personas muy ricas y ni siquiera que los tipos impositivos marginales siempre deben aumentar con la renta. Puede resultar que las personas que tienen una renta muy elevada tengan una oferta de trabajo más sensible a los tipos impositivos que las de renta media.
Hay quienes sostienen que ni siquiera el criterio rawlsiano es suficientemente igualitarista. Consideremos el caso de un cambio que solo mejora algo el bienestar de una persona, pero mejora muchísimo el del 5% más rico de la población. Según Rawls, es un cambio deseable. Rawls solo presta atención a la persona que se encuentra en peor situación, pero algunos sostendrán que la propia desigualdad es un mal social o da lugar a males sociales. Las diferencias entre los niveles de riqueza puede generar, por ejemplo, tensiones sociales. En muchas situaciones, la desigualdad en la posesión de bienes provoca desigualdad en el poder político, lo que puede acabar utilizándose en beneficio de los ricos a costa de los pobres. A los economistas les resulta increíblemente útil la función social de bienestar, esto con el fin de analizar las disyuntivas que plantea el diseñar estructuras tributarias, pero también subsisten los problemas en cuanto a capacidad de pago, que estos en varias ocasiones no suelen salir a la superficie. Stiglitz nos comenta que si todo el mundo fuera igual, salvo en un atributo, como por ejemplo su salario o herencia, sería bastante razonable tratar a todas las personas por igual. El utilitarismo nos comenta que podríamos simplemente sumar sus utilidades, pero como todos nosotros sabemos, los individuos son bastante diferentes y complejos. Algunos necesitan una gratificación de manera inmediata, otros disfrutan mucho más adoptando una perspectiva a largo plazo. El enfoque de la función social de bienestar puede decirnos con claridad que para elegir una estructura tributaria debemos igualar la variación de la utilidad y la variación del ingreso de todos los individuos. Y de hecho, para diseñar una estructura tributaria hay que emitir juicios de valor. ¿Qué pueden aportar los economistas a las discusiones sobre la justicia del sistema tributario? Es importante ser capaz de describir todas las consecuencias de cualquier impuesto, y estas raras veces son descritas por la mera cantidad de impuestos que paga directamente cada persona. En todo sistema tributario hay ciertos grupos que parece que pagan menos de lo que es justo, cualquiera que sea el concepto de justicia que se utilice. Los sistemas tributarios deben basarse en ciertas variables observables como la renta o los gastos. Podemos intentar distinguir los casos en los que el término justicia, entre comillas, se utiliza simplemente para encubrir los intereses de un grupo determinado y los casos en los que existe una postura ética o filosófica razonable en el fondo de las demandas de los individuos.